Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a esta reunión, asamblea, sesión informativa sobre la reforma laboral y la entrada en vigor y su aplicación, tanto en el sector privado como en el público. Yo creo que es un momento importante desde el punto de vista político para hablar de cuáles son las repercusiones en positivo de esta ley y para empezar esa reunión con el compromiso de que, siendo las 7:30, esta charla, asamblea, va a durar 1 hora, porque sabemos que tenemos que ser compatibles con los eventos deportivos que hay en televisión, y seguramente que si llegamos a las 9 en esta reunión, pues igual hay gente que se pone un poco nerviosa, incluso que se va porque el fútbol es muy importante, ¿no? Pero bueno, dicho eso, en torno a las 8:30 estamos terminados, ¿no? Para que todo el mundo pueda después tranquilamente poder ver el fútbol. Desde luego, para explicar esta norma, teníamos que traer a alguien que es experto, ¿no?, en ello y que trabaja en el día a día de la aplicación de estas normas y otros elementos que tienen que ver con el tema del empleo. Y está con nosotros Andrés González Gato, que es responsable provincial de Industria y Comisiones Obreras. Él ha venido en alguna ocasión para otros temas, para también ayudar a compañeros de otros sectores, de agricultura y demás, con el cual él empezó aquí en Málaga. Y la estructura de la reunión va a ser: primero Andrés va a introducir lo que es la reforma laboral, la norma, la ley, y a partir de ahí pues vamos a ir hablando primero él de cómo afecta al sector privado, y después nosotros aterrizaremos en cómo afecta al sector público, y algo que ya ha despertado cierta inquietud en el pueblo, en el pueblo no, en toda España, como es el funcionamiento de las bolsas tal como las conocíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos un poco más tarde, y ahora le paso la palabra a Andrés para que él nos contextualice la reforma laboral, y después intervenimos hablando de lo público. Bueno, a mí, si me permitís, me voy a quitar la mascarilla para intentar que nos entendamos un poquito mejor. Vamos a ver, cuando hablamos de la reforma laboral que se aprueba a finales del año pasado, tenemos que hacer un ejercicio de abstraernos un poco de lo que conocíamos hasta ahora para entrar en un terreno nuevo. Yo hace unos días estaba en Ardales y le decía a la gente: esta reforma laboral es un cambio de paradigma de contratación en este país. Este país se ha basado fundamentalmente en los contratos temporales, que eran el de obra o servicio determinado y el eventual por circunstancias de la producción, y con esos dos contratos temporales se ha hecho la arquitectura de la contratación en este país. A partir del día 1 de enero del 2020 o el 31 de diciembre de 2021, cuando entra en vigor la reforma laboral, y definitivamente entra el 30 de marzo del 2022 el tema de la contratación, repito, se cambia el paradigma. El paradigma que hasta ahora era el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de obra o servicio determinado dejan de tener esa función que tenían de elementos introductores de las personas en la actividad económica, para pasar a ser contratos que a corto plazo no, pero que a medio y largo plazo serán prácticamente residuales. ¿Por qué se ha cambiado este paradigma? Por una cuestión fundamental: el país no puede tener aproximadamente todas las semanas 1 millón de contratos. Yo creo que en este país no hay la necesidad de que todas las semanas se haga 1 millón largo de contratos. El país necesita asentar sus bases económicas en unos pilares sólidos en la contratación. Esta reforma laboral se puede ver desde varios prismas y con bastantes aristas. Tiene, creo que, una cosa buena: ha sido fruto del acuerdo colectivo entre las partes.
ha participado la patronal, defendiendo legítimamente sus intereses, ha participado el movimiento asociativo de los trabajadores, los sindicatos, defendiendo legítimamente sus intereses, y hemos tenido un gobierno que ha marcado un escenario de negociación, ha puesto un terreno de juego para que se pudieran dar las condiciones de alcanzar algún acuerdo. Desde el punto de vista sindical, a nosotros nos hubiera gustado ir más allá en la reforma laboral, pero para alcanzar un acuerdo con la contraparte no puedes conseguir todos los objetivos. Y el objetivo fundamental, la premisa fundamental con la que salíamos allá por el mes de febrero del 21 en las reuniones exploratorias de la negociación colectiva, eran aquellas que partíamos con dos premisas fundamentales. No podemos mantener el nivel de contratación eventual que se tiene a día de hoy, y la segunda gran premisa es: tenemos que recuperar la capacidad negociadora de los convenios colectivos, que habían sido totalmente rejoneadas por la reforma laboral del 2010 y por la reforma laboral del 2012. La reforma laboral del 2012 ha provocado la mayor devaluación salarial de este país, no porque el sindicato no haya negociado o haya sido más tibio en la negociación, que probablemente también, sino porque teníamos dos espadas de Damocles. Una se vivió en diciembre en Cádiz. La bronca realmente en Cádiz es porque el convenio colectivo del sector del metal de Cádiz desaparecía, porque pasado un año perdía la vigencia el convenio colectivo. Es verdad que los que estaban trabajando lo iban a mantener a través de una figura que se llamaba ultraactividad, la contractualización de la ultraactividad, que era que tú estabas trabajando y no te podían cambiar las condiciones, pero era cierto que todos aquellos nuevos que entraban con el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional, porque el convenio perdía vigencia para la gente nueva que entraba. Esa fue la mayor estocada que se le metió en la anterior reforma laboral a la negociación colectiva, de ahí la devaluación. Y una segunda cuestión: los convenios de empresa no podían tener unas condiciones económicas por debajo de los convenios del sector. Si los convenios del sector, y ahora que no nos oye nadie y no nos va a ver mucha gente en la tele, ya eran de por sí bastante cortitos en lo económico, se habían inventado la figura de que prevalecía el convenio de empresa, que era: usted quiere trabajar, firme aquí, a la gente nueva. Y donde no había organización sindical era: firme usted aquí, que ya le pongo yo el precio. Había hoteles de varias estrellas, por poner un ejemplo, en Málaga y en provincias limítrofes como Granada, que hasta el técnico titulado de grado medio, su salario por convenio colectivo era el SMI. No se podía permitir este país el tener una dualidad de relaciones laborales en las cuales nos hiciéramos dumping de manera descarada de las empresas serias a las empresas en manos de golfos. La reforma laboral del año 2012 fue una reforma laboral hecha por una banda de golfos para una pandilla de sinvergüenzas, porque solamente favorecía a lo peor de la patronal de este país, a la más refractaria a cualquier tipo de acuerdo, a esa patronal que considera que el mejor convenio colectivo es el que no existe. Esa era la reforma laboral del año 2012. Y ahora, aquí también aviso para navegantes. Lo que nos puede venir, si se continúa caminando hacia donde van los derroteros políticos e ideológicos de este país, es a empeorar la reforma del 2012 y tirar a la basura el enorme esfuerzo que se ha hecho en esta reforma laboral, que, repito, no es la reforma laboral que a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado haber entrado a saco en el artículo 41 en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y cómo se pueden o cómo no se pueden hacer. Porque yo entiendo que una empresa que esté en dificultades puede acudir a mecanismos de flexibilidad interna. No estoy de acuerdo con el artículo 41 que hay a día de hoy y que hemos tenido que firmar porque dentro del contexto general avanzábamos en determinados aspectos.
yo no estoy de acuerdo con que no se haya podido meter mano a las indemnizaciones por despido, pero eran dos elementos que la patronal no estaba dispuesto en estos momentos a negociar. A mí me parece que se debía de haber recuperado algunas cuestiones de despido, pero vuelvo a repetir, yo creo que hay que darle un enorme valor a esta reforma porque ha sido fruto del consenso. Es exactamente igual que si dentro de 2, 3, 4 o 5 años hay que hacer una reforma laboral y viene la patronal diciendo que quiere rebajar las indemnizaciones de despido a 20 días y quieren sacarlo con consenso. El sindicato dirá que por debajo de 33 días de indemnización no va a permitir ni un solo movimiento y si quieren nuestro acuerdo se tendrá que pasar por mantener las condiciones de despido. Un poco es lo que ha pasado en aquellos aspectos, por llamarlos de alguna manera, más sociales que no se han podido meterle mano en la reforma laboral. La patronal ha puesto una línea roja en determinadas cuestiones y por eso no hemos podido ir más allá. Pero, no obstante, esta reforma laboral no es como se vendía los primeros días de la aprobación del Real Decreto, que era algo cosmético. Esta reforma laboral tiene un calado profundo. Va a cambiar, si se le permite continuar durante los próximos 4 o 5 años, la radiografía laboral de este país. Vamos a tener un país donde la estabilidad va a ser el elemento central del mundo del trabajo y donde las empresas van a tener a las personas trabajando en unas condiciones de cierta estabilidad, una estabilidad que les va a permitir organizarse y que les va a poder permitir ir poco a poco mejorando las condiciones laborales y salariales que tengan en el día a día, porque es muy difícil poder negociar nada en una empresa donde los trabajadores lo que tienen es un grado de inestabilidad, que hoy acaba mi contrato y pasado acaba el de mi compañero. No hay posibilidades de mejorar condiciones de trabajo, no hay posibilidades de regular condiciones de trabajo que permitan avanzar. Esa es la gran cuestión de la reforma laboral y era fundamental, necesario, imprescindible el acabar con el dumping que había abierto la reforma laboral del año 2012 en la negociación colectiva. No podía ser que la empresa que fuera más refractaria al acuerdo, a la negociación, aquella empresa donde intentara explotar al máximo a los trabajadores y no les permitiera poder moverse, que tuviese el plus de que esas peores condiciones firmadas prevalecieran frente a los convenios colectivos de sector, que son el mínimo sobre el cual debemos de edificar. Y se había edificado la legislación laboral de este país desde el año 1977 hasta el año 2012, se edificó sobre la base de los convenios colectivos de sector. ¿En el año 2011 había convenios de empresa? Por supuesto, pero el convenio de empresa tenía que ser en su conjunto mejor que el convenio del sector, no podía tener condiciones inferiores. Y aún así, todos somos conscientes de la enorme dificultad de hacer ese traslado a determinados sitios y sectores. No quiero decir nada, y aquí seguro que hay algunos que habéis trabajado en el convenio del campo y que trabajáis en el sector agropecuario. Las condiciones de trabajo, las condiciones de los convenios colectivos, del propio convenio colectivo del campo, incluso en algunos que hay por ahí raros, convenios de empresa del sector agrario. Por lo tanto, repito, esos son los dos ejes sobre lo que lo hemos hecho. Y nosotros entendemos que esta reforma laboral es una reforma que se debe de proteger por parte de las personas trabajadoras de este país con uñas y dientes. Es lo que nos va a dar el salto hacia adelante y lo que nos puede volver a reenganchar a esos periodos de crecimiento económico y de crecimiento de empleo con relativa estabilidad. Luego hay una cosa que se hace para que además era el momento de hacerlo. Venimos de donde venimos de una pandemia, venimos de una situación de muchas dificultades en las empresas y muchas dificultades en el trabajo, que ha sido los mecanismos, lo que se han llamado los mecanismos red de los ERTE. Bueno, pues
ya definitivamente pasan a la legislación ordinaria esos mecanismos de ERTE que van a permitir que en situaciones complicadas, como las que se vivieron en el año 2020 y parte del 2021, se pueda aplicar esa otra salida que no sea el despido, sino que sea los expedientes de regulación de empleo temporales que permiten la pervivencia de las empresas en situaciones complicadas. Eso es lo que ha provocado que este país, en una crisis, bajo mi punto de vista, y con las grandes variables, es verdad que completamente diferentes, también es cierto que desde la tecnocracia político-económica, también buscando unas salidas diferentes a la crisis del 2008, que en este país, a día de hoy, con la situación actual, tengamos el mismo número de empleados que había en el año 2019, antes del inicio de la pandemia, porque se ha hecho una apuesta absoluta por la defensa del empleo frente a darle manga ancha a las empresas para poder destruir empleo. Empresa que cierra, empresa que no se vuelve a reabrir, empresa que se va a un ERTE, tiene muchas posibilidades de poder continuar en el futuro una vez que hayan pasado esos periodos complicados de la crisis. Ese es el contexto general en el que nosotros entendemos que esta reforma tiene la virtud, repito, del acuerdo, y siempre he pensado, yo que me muevo con relativa asiduidad por los juzgados, siempre he pensado que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque los buenos pleitos dependes de alguien que se viste de negro y se pone allí muy firme detrás de una mesa, y al que le reparte suerte, pero al que le reparte el galletón, se queda con el galletón. Y una última cuestión. Por primera vez, en un montón de años, se actualizan las cuestiones económicas de las sanciones a las empresas, porque había sanciones absolutamente ridículas, de 600, de 800 euros, y ahora las sanciones comienzan ya a hacer pupa en algunos momentos determinados, porque empiezan en el entorno de los 5.000 euros y pueden llegar en condiciones determinadas hasta los 10.000 euros por de esas cafradas típicas que una parte muy importante de los empresarios, no digo todos, les encanta hacer, como es no dar de alta en el momento adecuado, como es no pagar las vacaciones, como es hacer firmar los finiquitos el día que se entra a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Si se pueden probar algunas de estas cafradas, pues alguien tendrá que comerse el marrón oportuno. A grandes rasgos, este es el escenario. Estoy abierto a posteriori a que hagamos todas las dudas y a intentar aclarar todas las dudas y preguntas. Y como tenemos prisa, y yo soy muy del Madrid, pues le paso la palabra a mi amigo Paco, vuestro alcalde, que él comente los temas de la empresa pública, ¿vale? Gracias, Andrés. Bueno, una vez comentado el contexto laboral y político en el cual se gesta la reforma laboral, digamos que quizá otras reformas laborales no han tenido una incidencia tan generalizada en el mercado de trabajo como la ha tenido esta, en el sentido que ahora voy a comentar, ¿no? Porque claro, cuando la ley, entiendo yo, con la buena voluntad, como ha dicho Andrés, de que todo puesto de trabajo que se genere en una empresa, sea pública o privada, tenga un carácter estable, que eso creo que es una mejora sustancial con respecto al mercado laboral que, como ha dicho Andrés, teníamos antes. Llega un momento en que tiene una complicación, que no es poca, que es cuando se aplica la empresa pública, porque siempre cuando hemos hablado en estos días con compañeros de otros municipios, las empresas privadas, en cierto modo, aunque estamos regidos por las mismas normas, pero lo tienen un poco más fácil en el sentido de que cuando un emprendedor, una emprendedora, un empresario, una empresaria quiere contratar a alguien con las normas y las reglas que establece esta reforma laboral,
puede hacerlo, y puede hacerlo a quien quiera, pero la Administración pública no. La Administración pública está obligada a todo contrato esté sujeto a un procedimiento selectivo que tiene que cumplir unas normas, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el primer elemento que supone una grave dificultad en la aplicación de esta norma a la Administración pública. De hecho, el 1 de abril ha sido un colapso generalizado, sobre todo en los municipios pequeños, en cuanto a la contratación de personal temporal. Todos sabéis, y esto no es una realidad solamente de Campillos, sino una realidad de muchos municipios, que por cuestiones también económicas, porque las administraciones públicas locales, si algo tienen, es escasez de dinero y no se financian como otras administraciones que perciben directamente dinero de los tributos de los que pagamos los impuestos los españoles y las españolas, y el Estado percibe una parte muy importante, las comunidades autónomas otras, pero las entidades locales no. Y en definitiva las entidades locales al final son las prestadoras de servicios, porque cuando alguien tiene un problema, a quien va a buscar es al alcalde o a la alcaldesa o a los concejales o a las concejalas. Por tanto, es la administración, digamos, más cercana a los ciudadanos. En definitiva, como decía, la aplicación de esta norma ha supuesto, vamos a recordar todos el 1 de abril, porque el 1 de abril cambia, a pesar de que se aprobó en diciembre del 2021, pero digamos que su aplicación ya efectiva era a partir del 1 de abril, y el 1 de abril ha supuesto un choque importante, en la medida en que incluso, en concreto, en el Ayuntamiento de Campillos, vivimos una situación bastante compleja, en que incluso ya si querías contratar ya no podías contratar, porque los códigos con los cuales se contrataba con la antigua reforma laboral habían desaparecido. Por tanto, había nuevos códigos y eso ha supuesto un verdadero colapso en las prestaciones de servicios que al final tienen que prestar los ayuntamientos, ¿no? En cualquier caso, como ya he dicho, el elemento central de la ley es que el contrato temporal desaparece, y eso, la relación directa que tiene con los sistemas de contratación que tienen los ayuntamientos es que las bolsas, pues, de forma inmediata caen, ¿no? Las bolsas tal como las conocemos, tal como las hemos conocido hasta ahora, ¿no? Desde ese punto de vista, ya digo, estamos teniendo graves dificultades, a día de hoy, graves dificultades para poder contratar, porque en definitiva lo único que se está contratando ahora mismo es PER. El PER parece que no está acogido a esta reforma porque tiene otras características, otras peculiaridades y no está sujeto a este tipo de normas. Pero lo que es el empleo que se hacía generalmente temporalmente a través de bolsas, sí. Como digo, desaparece el contrato temporal y por naturaleza, por norma, todos los contratos son indefinidos, con algunas excepciones, ¿no? Y esas excepciones son las que en la actualidad todos, cuando hablamos con compañeros de todos los municipios de aquí cerca, están explorando las mismas posibilidades. En primer lugar, dice la norma que las excepciones a que haya que contratar sí o sí personal indefinido son los contratos de duración determinada, que tienen dos casuísticas. Una, circunstancia de la producción. Dos, sustitución de personal de vacaciones. Las circunstancias de la producción se dan dentro de ella otras dos casuísticas. Una de ellas es que dice la norma que situaciones imprevisibles y ocasionales que se generen en un ayuntamiento tienen la posibilidad los ayuntamientos de contratar hasta un máximo de 6 meses y, en función del convenio y con un acuerdo entre partes, puede llegarse a contratar un año. Segundo supuesto, situaciones previsibles en las cuales los ayuntamientos pueden contratar durante 90 días al año todas las personas que quieran, ¿no? Hablándolo con el alcalde de Teba, con Cristóbal, él ponía una metáfora muy interesante, ¿no? Decía, esto es como la ley seca, cuando se aprobó la ley seca en Estados Unidos, que se decía, ya nadie puede beber, estaba prohibido beber. Sin embargo, se habilitó un periodo en el que sí la gente podía beber, ¿no? Pues esto es igual.
En este caso hay 90 días al año en los cuales los ayuntamientos, las administraciones públicas, pero sobre todo la administración local, puede contratar todas las personas que quiera, pero en esos 90 días que no pueden ser acumulables, es decir, no pueden ser 3 meses seguidos. Y dice también la norma que a final de cada año los ayuntamientos tienen que pasar a los representantes sindicales cuáles van a ser esos 90 días en los cuales los ayuntamientos van a contratar al número de personas que el ayuntamiento tenga necesidad de contratar. Pero tiene que planificarlo. Creo que una oportunidad y una ventaja que tiene esta norma es que nos ayuda a planificar, y eso es interesante, ¿no? Ahora, si queréis, ponemos casos concretos de estas dos secuencias. Y por otro lado, una tercera opción que plantea la ley son los planes de empleo. Esos planes de empleo única y exclusivamente los habilita para las administraciones locales, ¿vale? Por tanto, es una de las soluciones que todos, al menos los que conocemos, todos los ayuntamientos están explorando. Crear planes de empleo en los cuales se van a relacionar una serie de puestos de trabajo en función de las necesidades que tengan los ayuntamientos, y ese plan de empleo hay que mandarlo a la Junta de Andalucía, porque los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo. La Junta de Andalucía los autoriza y ya se pueden poner en marcha, ¿vale? Pero no podemos hacer trampa. ¿Qué significa? Que los puestos que se metan en un plan de empleo en un año no pueden aparecer el año siguiente, porque en este caso la autoridad laboral le dirá: usted, si tiene esa necesidad, métalo en su plantilla de presupuestos, métalo en su RPT, en su relación de puestos de trabajo, y convóquelo con carácter fijo. Por tanto, esas son un poco las excepciones que plantea esta reforma laboral, que son complejas porque a día de hoy la teoría la sabemos. De hecho, se la acabo de relatar de memoria. Una excepción dentro de las circunstancias de la producción son las situaciones imprevisibles, con una duración de contrato de 6 meses, situaciones previsibles con una duración de 90 días al año en los cuales se puede contratar todo lo que quiera, y los planes de empleo. Esas son las 3 excepciones y no las sabemos, pero llega la hora de la realidad del día a día y no sabemos qué es una situación imprevisible y qué es una situación previsible, porque todo está sujeto a la previsibilidad o la imprevisibilidad. Por tanto, a día de hoy no sabemos realmente cómo se puede aplicar esto, y eso es una dificultad bastante grande, porque yo entiendo que son muchos años en los que la población, en este caso de Campillo, pero también de otros municipios, porque esto es general, ha estado, pues el ayuntamiento ofrecía, digamos, una forma de contratación que eran las bolsas de trabajo, que eran mucho más flexibles que otro tipo de contrataciones que se hacían como funcionarios de carrera o los funcionarios interinos, o incluso los laborales temporales, pero las bolsas funcionaban de otra manera. Y a pesar de que los secretarios y las secretarias ponían problemas a la elaboración de estas bolsas, pero nunca ha ocurrido nada. El problema es que la aplicación de esta reforma laboral hoy pone el punto de mira a los alcaldes y a las alcaldesas, porque están sujetos a responsabilidad. Sobre todo porque se tienen que justificar cada contrato que haga el ayuntamiento, tiene que justificar por qué lo hace y en qué circunstancias se incluye para que no sea un contrato indefinido. Es decir, el ayuntamiento, si va a hacer un contrato acogido a una situación imprevisible, que como he dicho son 6 meses, lo que permite la ley, tiene que justificar por qué. Y la autoridad laboral dirá si encaja en ese supuesto o no encaja en ese supuesto. Igualmente ocurrirá con los 90 días. Creo que hay un poco de más lasitud. El otro día hablaba con el responsable comarcal de la Oficina de Empleo de Antequera y decía que
Él, a día de hoy, la única solución que ve posible para que los ayuntamientos puedan funcionar, no como antes, pero con una cierta agilidad en la contratación, pueden ser estos planes de empleo. El resto es complejo, sobre todo porque, lo que he dicho antes, los municipios, los ayuntamientos estamos obligados por ley a hacer procedimientos selectivos, en los cuales hay que cumplir por unos principios de publicidad, de concurrencia, de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y, insisto en lo que he dicho antes, si los alcaldes pueden estar sujetos a responsabilidad, también se penalizan, que eso, ahora voy a hablar de las soluciones que estamos estudiando en este momento, también se penalizan los contratos menores de un mes ya. A partir de ahora, todos los contratos que sean de menos de un mes están penalizados, ¿vale? Con lo cual, ya digo, encajar la dinámica de funcionamiento que hasta ahora teníamos dentro de los ayuntamientos en la norma nos va a obligar a un cambio de mentalidad muy importante, no solamente a los que en este caso nos ha tocado la difícil tarea de salir de este momento complicado, sino también de la población, porque, insisto, las bolsas tal como se conocían con esta norma no tienen vigencia. A partir de ahí, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que está haciendo ya el ayuntamiento? Nosotros nos adelantamos, fuimos de los poquitos que lo hicieron, o al menos no sabemos nadie en la provincia de Málaga que lo hiciera, cuando la Junta de Andalucía quitó los planes de empleo, que venían financiados por la Junta, el Ayuntamiento de Campillos, en el presupuesto del año pasado, el 2021, entendía que como estamos viviendo una situación complicada por la pandemia, debía de invertir dinero en continuar con esos planes de empleo. La Junta los había cortado, pero el Ayuntamiento tenía que seguir. Y nosotros aprobamos un plan de empleo, dotamos en el presupuesto de 100.000 euros para contratar a 10 personas durante un periodo de un año. Cada 6 meses se contrataban 5. Y vamos a seguir por ahí, vamos a seguir por esa línea. Ahora otros compañeros, puesto que ya nosotros en ese momento también, a pesar de que no era obligatorio, pedimos la autorización a la Junta de Andalucía para que nos autorizara ese plan de empleo y bueno, ya tenemos, por lo menos tenemos el recorrido ese, el conocimiento de haberlo hecho y que no lo tienen otros municipios, pero vamos a seguir explotando esa vía y además, como ya he comentado antes, el responsable provincial del SAE en la comarca antequera me dijo que es que hoy por hoy es la única solución posible que ellos ven para poder contratar de la forma más o menos parecida o aproximada a como se contrataba antes, ¿no? Dicho eso, creo también que la reforma laboral supone una oportunidad muy importante para quien quiera acceder a la función pública, porque creo que hace ya muchísimos años que no se convocan tantísimos puestos de funcionarios como se van a convocar ahora. Y eso es una oportunidad. Quizá hemos perdido, digamos, el hilo del funcionamiento, el hilo mental me refiero, de las bolsas de trabajo tal como las conocíamos, a lo cual a lo máximo que aspirábamos era un mes de trabajo, pero sin embargo ahora tenemos la posibilidad de conseguir un empleo para toda la vida. Y cuando digo toda la vida, en la función pública, cuando alguien gana una plaza de funcionario de carrera, es hasta que se jubile. Y yo creo que ahora se va a abrir un escenario muy importante, por lo menos en el Ayuntamiento de Campillo lo vamos a explorar y lo estamos trabajando ya para que no nos coma el tiempo y se van a convocar un montón de puestos de trabajo de funcionarios de carrera. Se van a convocar dentro de las posibilidades, voy a explicar brevemente, ya si acaso después pasamos al turno de palabra. Lo que el Ayuntamiento está trabajando ahora mismo es, en muy poco tiempo, se van a convocar de funcionarios de carrera 3 plazas de limpiadores, 2 de servicio operativo, 1 de responsable de limpieza, que en definitiva es de barredora, 1 de
Responsable de mantenimiento de instalaciones deportivas, que era la plaza que tenía Benito antes. Otra de jefe de equipo de servicio operativo, que es digamos, el segundo encargado de obras del ayuntamiento. Esas plazas se van a convocar en muy poco tiempo. Posteriormente también estamos trabajando ya con los servicios jurídicos y con la Secretaría del Ayuntamiento la creación de nuevas bolsas, pero las bolsas que no van a tener las características que tenían antes. Las bolsas nuevas serán bolsas que encajen dentro de estos supuestos que dice la reforma laboral, es decir, que se contrate a estas personas en régimen o bien de personal temporal o bien en personal en régimen de interinidad, de funcionario interino, pero para contratos de duración determinada. Y se van a convocar bolsas nuevas de limpieza viaria, de jardinería, de fontanería, de electricidad, de albañilería, de limpieza de edificios, de auxiliar administrativo y de ordenanza. Esto de forma casi inmediata. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo porque estos puestos están en la RPT del ayuntamiento. Tendremos que ver si nos permiten hacer otras bolsas que no están en la RPT, pero de todas formas ya también estamos en contacto con una empresa. Antes la hacíamos, las valoraciones de puestos de trabajo la hacía la Diputación de Málaga, pero la Diputación de Málaga suele tardar bastante. Entonces, para agilizar esto, ya hemos encontrado una empresa, hemos contactado con una empresa con la cual nos vamos a reunir la próxima semana y empezar a trabajar una RPT nueva para meter todas las plazas que el ayuntamiento necesite, y que las hay, y son muchas, y empezar a convocar plazas de funcionarios de carrera. Yo creo que es una apuesta importante, es un cambio, entiendo, bastante relevante con respecto al funcionamiento que tenía antes el ayuntamiento, pero ya digo, con el marco normativo que tenemos ahora mismo, creo que es la mejor opción. La mejor opción es, pues, crear puestos estables, crear puestos de funcionarios. Así que creo que ahí se abre una puerta, una oportunidad que indudablemente, y no hay que engañar a nadie ni crear falsas expectativas, supone que quien quiera acceder a la función pública, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley, pues tiene que pasar un proceso selectivo. Y los procesos selectivos pues son exigentes. Pero bueno, ahí cualquiera que... Eso es una decisión personal. Quien quiera acceder a la función pública pues tiene que dedicar un poquito de tiempo de su vida pues a prepararse, una oposición, a prepararse y bueno, esa es la realidad. Y desde luego, insisto, yo lo veo como una oportunidad que creo que se abre para todo el mundo, para que todo el mundo que quiera, que esté dispuesto a hacer un pequeño sacrificio, pues pueda acceder a un puesto de trabajo de carácter de funcionario de carrera. Oye, que lleve 3 años la bolsa apuntado y ahora se queda, tiene que esperar ahora otros 3 años. ¿Otros 3 años? Tiene que esperar otros 3 años. ¿Las bolsas? Yo estaba la bolsa apuntado y entraba, me quedaban 2 para entrar y ahora quitan la bolsa. No se puede quitar. ¿Ahora qué hago? Después de que estoy 3 años esperando 2 meses, ahora encima, que cierran la puerta. A ver, es una cosa, porque si hablo, me vais a echar. Entonces yo lo que quiero que me conteste a eso, nada más. ¿Por qué el que lleva 3 años esperando ahora que han salido reformas, y yo lo veo muy bien, todo, pero lo que no veo bien es que tú lleves 3 años esperando a entrar 2 meses y ahora te digas, no, la bolsa se ha quitado, entonces ¿ahora qué hago? Porque tú coges 2 meses, pero yo que tengo 5, con 500, 600 pavos me dan nada porque tengo la espalda partida, ¿qué hago? Así mismo, hay que aguantar. Eso es una cosa. Si no es más nada, entonces me va a coger interés. Estamos en una democracia. Estamos en una democracia. Yo quiero que tú me contestes a una Paco. Es que yo no te puedo dar una respuesta que no sea la que he dicho. O sea, que yo no te puedo dar una respuesta que no sea la que he dicho. Nosotros... ¿Tú sabes qué hace esa gente? Un momentito. Dice que montó otra vez la bolsa y entró otra vez. Un momentito. No. Es que la bolsa desaparece.
no es que tengas que esperar 3 años, es que esa bolsa desaparece. Y no desaparece, pero no desaparece porque yo quiera, sino porque hay una norma que está diciendo que los contratos temporales desaparecen. Y yo estoy obligado a cumplirlo. Porque si no lo cumplo, tú dices que yo como todos los días, pero el que puede ir a la cárcel soy yo, no tú. Por tanto, la responsabilidad que yo tengo en este caso puede ser patrimonial y penal, por no cumplir una norma que hay que cumplir. Entonces, desde ese punto de vista... Yo lo que no veo bien es que tú hace 3 años en una bolsa esperando y ya tenés que ir con la bolsa de la cartera. No, ya no. Pero es que... Cuando me faltaban 2 personas... Alonso, es que nadie tiene culpa de eso. Nadie tiene culpa de eso. Porque si hay un vagante, ¿tú crees que yo puedo entrar en una vagante que tiene el ayuntamiento con 57 años que yo tengo? Antes yo de municipal y ahora, o de encargado, que yo soy encargado de ella y que soy lo que me da. ¿Sigo hablando? Bueno, y luego no están. A mí me van a meter de cargo de policía. Vamos, desgraciado. ¿Vale? Por favor. Vamos a ver. Que 600 euros y no colaboran con la... Los válidos no colaboran. Es una cosa. Un momento. Porque lo que no te puede dar en 3 años con 3 de trabajo. Un momento. Esa es la clave de la reforma. La clave de la reforma se necesita que no tengo una, ni 2, ni 3. Y tengo 600 euros para dar después 5 bocas. Y venir Vamos a ver, ¿cuál es que hay que ¿Puedes hacer favor, Alonso, a favor de escuchar? Si me permitís acabar, ¿vale? Yo entiendo, vamos a ver, la reforma laboral no soluciona los problemas individuales de la gente. Es una solución global al problema de empleo de este país. Y el problema de empleo de este país es que no se pueden tener contratos ni en las administraciones públicas ni en las empresas privadas que sean temporales como regla general. Lo que ha venido sucediendo con la administración pública es que han hecho un esfuerzo brutal por dar unos complementos de renta a través de diferentes modelos de contratación que estaban permitidos legalmente y que con esta modificación legal vamos a ver qué encaje van a tener en el futuro. Pero no hay una varita mágica para darle la solución a usted o a la persona que estaba en la bolsa para que la llamaran ya. Ha cambiado el paradigma del llamamiento en el empleo, ha cambiado el paradigma. Y es verdad que haya personas que las ha pillado a falta de una persona, el siguiente que iba en el llamamiento, pero la ley tiene un momento en el que entra. Y cuando una ley entra, es verdad que sin querer, por muy buena que sea la ley, hace algún destrozo individual. Pero esto es un proceso colectivo que se tenía que hacer, esto es un proceso que cada caso individual no se puede resolver con una legislación global porque es imposible, y la situación de cada caso no se puede llevar al debate de lo que es una reforma que, repito, cambia el paradigma de la contratación del país de los últimos 50 años. Va a ser el contrato fijo, el contrato que va a ser la bandera de este país, y el contrato eventual a la vuelta de un par de años va a ser un contrato residual. Escuchemos de Paco, esto es para Paco, a usted no lo conozco de nada y no tengo que preguntarle nada. Hablo con Paco, el alcalde de Campillo. Si se quita la bolsa, el que no tiene el P, el que no haga los contratos con la bolsa, ¿quién se queda ahora de mantenimiento entonces para arreglar todas las cosas que tiene que arreglar el ayuntamiento? Los que están. Ahora mismo, con el PER. Los que están son los que se quedan, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo? Los que están, no. Sí, O sea, que pinta pintores las calles, ¿quién las va a pintar? Porque yo ahora, me pongo un ahora mismo. Que se quedan los que están, los que han estado, los que están, ¿no? No.
Porque no hay nadie. No, porque no hay nadie. No hay nadie. Si es que no, yo creo que... No hay nadie. No hay nadie. ¿La bolsa de quién? ¿De pintores? Nadie. No está entrando nadie. No, estoy hablando de pintores, albañiles, fontaneros, lo que haga falta. Se está haciendo... Estoy hablando de todo, barrendera. Se está haciendo con el PER. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es que entra ahí? Se está haciendo con el PER. Se quedan los que están, ¿no? Se está haciendo con el PER. Ah, pues el que no hace el Con el PER. ¿Y el que no hace del PER? ¿Qué es lo que hace? Que no se contrata, que no se puede contratar. Es que no se puede contratar. Pero es que no se Vamos a contar el ayuntamiento y a pedir todo el trabajo. Yo no puedo, yo no sé lo que debéis o no debéis hacer. Yo me he puesto aquí públicamente a contaros lo que ha pasado. Desde luego, sí que es verdad que nosotros, nuestra formación política, ha pedido una reunión al Ministerio de Trabajo para contarle cuál es la realidad de los ayuntamientos, que no es la misma que bueno, no de todos los ayuntamientos, de los ayuntamientos pequeños, que no es la misma que el Ayuntamiento de Málaga, que el Ayuntamiento de Sevilla, que el Ayuntamiento de Barcelona, que la Junta de Andalucía o la comunidad autónoma que sea o la del Estado. La realidad de los municipios es distinta, por tanto, por eso... Por ejemplo, hay dos. Escúchame, por favor. ¿Me escuchas? Hay dos jardineros. Dos hay, Manuel y el Escota que ha entrenado a su... Pues con eso se está Hay trabajando. dos. ¿Y ellos lo van a llevar todos? Pues con eso se está trabajando. Hasta que encontremos la solución dentro de los encajes que tiene la reforma laboral para poder contratar. Eso es lo que he intentado explicar y además creo que yo no me quiero poner pesado, pero creo que he repetido varias veces las excepciones que marca la ley a la contratación indefinida. Lo he dicho, creo que si no por lo menos 2 veces lo he dicho. Y ahí estamos trabajando. Estamos trabajando en buscar cuáles son esas excepciones para intentar salir de esta situación tan complicada. Porque igual que es complicada para vosotros, es complicada para nosotros. Porque a lo mejor, como ha dicho Alonso, él dice que yo como todos los días. Pero... Todos los días, y cobra todos los meses, tú. Pero... Yo no. 600 euros, 400 euros, como usted me ha tenido que pagar de luz. Le digo, le una factura de la comida. 400 euros. Alonso. Y cobro 600, 400 voy a comer. Alonso. Hombre. Alonso. ¿Tú no dices a mí? Alonso. Yo lo único que te puedo decir es que tú te crees... Llevo 57 años. ¿Me quieres escuchar, por favor? Yo tengo un poquito de menos edad que tú. Y cuando termine aquí, estoy en la misma situación que tú. No, tú tienes tu carrera y tú estás bien preparado. O sea... Tú tienes tu carrera y tú estás bien preparado. A ver, que mi carrera no me la han regalado. Estudia. ¿Cuál es tu vuelo? Es un esfuerzo. Pero, Alonso... Tengo 32 años cotizado. La cara que den 600 euros. Alonso... Llevo toda mi vida. La He hecho reforma... una vara trabajando en un mulón, en algún me conocí. Y llevo toda mi vida trabajando. Para que te den 600 euros. Y encima me quieren dar mi trabajo para poder suplementar 600 euros para poder dar a comer a mi casa. Y 400 euros para pagar la luz y para pagar muchas cosas igual que para mí. Que me diga en la calle, que me diga en la calle. Que me diga una así. Otra vez. Que me diga que me calle. ¿Por qué me voy a callar si lo único que estoy pidiendo es defendiendo lo mío? Quiero un puesto de trabajo. Pero nosotros, Alonso, nosotros tenemos la obligación de defender lo tuyo. Uno y lo ponéis ahí, lo tuyo. Viene otro, lo ponéis ahí. Lo tuyo. De Campillo, una mierda. Lo tuyo y lo de los demás. Si te vas a poner así, paro de hablar contigo. Estoy intentando educadamente hablar contigo. Si te pones así, dejo de hablar contigo y ya está. Me dirijo al resto. Porque el resto está escuchando. El resto, bueno, la verdad, tu verdad, es tu verdad. Porque el ayuntamiento, hasta Alonso, hasta que el ayuntamiento ha podido, ha mantenido el sistema de contratación que había, con no pocas dificultades, porque todas, sin excepción, las bolsas de trabajo que había en el ayuntamiento generaban muchos problemas, pero las ha mantenido, porque había un compromiso con el pueblo de mantener ese sistema de empleo, aunque generaran problemas, que generaban y muchos, y algunos de vosotros lo sabéis. Pero a lo mejor tú piensas que a mí me da igual, porque no me da, que no se pueda contratar a la gente. A lo mejor tú piensas que a mí me da igual, a mí no me da igual, porque aquí quien está todos los días ganando
como tú dices, 1.500 euros, quien está calentándose todos los días, absolutamente todos los días la cabeza para buscar soluciones, soy yo. Soy yo. Y tú dirás, ¿para eso ganas dinero? Vale, lo acepto. Pero, insisto, que a mí me importa que no se esté pudiendo contratar, que los calentamientos de cabeza que nosotros nos estamos llevando en este momento, nosotros y todos los alcaldes y las alcaldesas, ahora mismo en este momento, para buscar soluciones. Son muchos. Y ahora mismo, dentro de las normas que tenemos, pues he explicado cuáles son las soluciones que estamos intentando poner en marcha. Una, que desde mi punto de vista, una ventaja, puede ser una ventaja o una oportunidad de acceder a un puesto de trabajo de forma para toda la vida, vamos a decirlo así, y otras que serán temporales. Y las temporales he dicho también. Estamos intentando generar un plan de empleo para buscar una salida en este momento. Porque una de las cosas que yo creo que debería haber hecho, y lo digo abiertamente, porque y además lo digo, si nos reunieran el Ministerio y yo pudiera ir a esa reunión, yo se lo diría. Uno de los errores que yo creo que ha cometido es que no se ha hablado con la FEN. Y yo creo que un interlocutor debería haber sido la Federación Española de Municipios y Provincias. Los municipios se tenían que haber oído porque, independientemente de que entiendo la buena voluntad de los sindicatos en la mejora del empleo, pero en la afección que tenía a la administración pública, pues es un cambio muy brusco, un cambio de un día para otro. O sea, nosotros el día 1 ya no podíamos hacer ningún contrato, ninguno, porque habían cambiado todos los códigos. Y no es que no quisiéramos contratar, sino que no podíamos contratar. Y no nosotros, todos los ayuntamientos, al menos que yo sepa de aquí de la zona, y sobre todo, bueno, y todos, en definitiva. Y vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, que a nosotros nos preocupa esto, ¿eh? Entonces, Paco, ahora que vais a contratar a una empresa de fuera para contratar a la gente para trabajar. No, porque, por ejemplo, cuando ha habido que hacer trabajos de pintura, como no se puede contratar de la bolsa, se ha llamado a una empresa de Campillo. No te estoy hablando ahora. Ahora se llama una empresa de Campillo. Paco, una pregunta. ¿Las oposiciones que serían abiertas? Es decir, una cuestión importante. Me viene bien esa pregunta. Las plazas que se van a sacar de limpieza, las 3 de limpieza, las 2 de servicio operativo, la de responsable de barredora creo que también, y la instalación deportiva son oposición libre y además sin concurso. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia no cuenta. Que una persona, simplemente con estudiar el temario, si aprueba y saca la mejor nota, no cuenta la experiencia. ¿Son abiertas? ¿Cuándo ponéis eso? ¿Cómo, perdón? ¿Que son abiertas? Son abiertas, son oposición libre. Y la oposición libre se puede presentar todo el mundo. Todo el mundo. Siempre y cuando, un momentito, siempre y cuando reúna los requisitos. Pero los requisitos para estos puestos, en unos casos son el certificado de escolaridad y en otros casos la graduación escolar, no más que eso. Yo lo que digo es que dicen que no hay dinero, pero los políticos no se bajan ninguno de jornales. ¿Cómo? Que dicen que no hay dinero, pero los políticos ninguno se bajan los jornales. Bueno, yo, Alonso, si me dices eso, te voy a contestar. Te voy a contestar. Este que está aquí sentado, está ganando 800 euros menos, o sea, más de lo que tú cobras. Yo cobro 600 euros, yo tengo ahora mismo la pensión. Y 400 euros pagar de luz. Esa es la pena que tengo de mí. Pues este que está aquí, Y encima no entro a la bolsa a trabajar, porque encima me han quitado. este que está aquí, si me permite, está cobrando 800 euros menos por decisión propia de nuestro grupo político que el anterior. Eso sí, yo creo que Pues entonces no digas que ninguno está dispuesto a darse los sueldos. Bueno, Paco, pero la que no tengo graduado, ¿qué pasa? Pues mira, hay puestos, te voy a contestar. Te voy a contestar. Hay puestos
que no hace falta tener el grado escolar. Son de certificado de escolaridad. Pero vaya, también digo que, Ana, con 52 años yo sigo estudiando. Tengo 57, a ver qué hago. Pero en eso no puedo, yo no puedo entrar en casuísticas personales de ese tipo. Te vuelvo a repetir que hay plazas que van a salir aquí de certificado de escolaridad, que no hace falta tener grado escolar. El que no lo tenga, a ver. Sí. Bueno, Mario, los temas que estudias, eso sí. ¿Alguna cuestión más? Es que, a ver, yo voy a explicar aquí cómo funciona el sistema público del cual el Ayuntamiento de Campillo ni yo somos responsables, sino que eso es unas normas que se aprueban en el Congreso de los Diputados y que rigen a todos los pueblos y a todos los municipios y administraciones públicas de España. Aquí, dentro del mundo laboral, hay dos partes. Está el sistema privado y el sistema público. En el sistema privado no hay ningún tipo de requisito, salvo el que pueda poner una empresa para que una persona pueda entrar a trabajar. Pero en el público sí lo hay. Y eso no lo dice el Ayuntamiento de Campillo, ni lo digo yo, lo dicen las leyes. Y es que para presentarse a un puesto que además hasta ahora el entrar en una administración pública era una garantía de mayor estabilidad, quitando las bolsas, que en el privado, porque el sector privado pues era un poco más inestable, ¿no? Y es que lo que dice la ley para acceder a la función pública, pues es que hay que reunir unos requisitos y además que los procesos se hagan públicos, que pueda participar todo el mundo y que además pues tenga unos méritos. Pero, insisto, muchos de los puestos que yo he comentado aquí, que se van a convocar de funcionarios de carrera, pues son graduado escolar o certificado de escolaridad. Vuelvo a repetir, es que no podemos entrar, si usted puede trabajar, podrá trabajar en las situaciones que la ley permita como excepción a los contratos indefinidos dentro del sector público y también puede trabajar en el sector privado. Y yo le recomiendo que vaya a Orienta, que allí le pueden asesorar un poquito. No, en el edificio Guadalinfo Arriba, que ahí le podrán ayudar, puede hacer un currículum, en fin, le podrán ayudar en la búsqueda del empleo. Pero, ya digo, es que... Incluso en el supuesto en el que usted está hablando, que creo que no es nacional de este país, a lo mejor se puede hacer alguna transferencia de los estudios que usted tenga realizados en otro país y ver cómo se pueden transfundir en los estudios en este país y podría acceder a la situación, pero lo que dice el alcalde, eso es una característica individual de cada uno. Mirad, esto es una reforma que afecta a 25 millones de ciudadanos de este país. No podemos entrar en el debate, que no es menos importante, el debate individual de cada una de las personas. Pero esta ley está hecha para 25 millones de personas y para estabilizar el empleo en este país, más allá de las cuestiones de las que estamos hablando aquí, que vuelvo a repetir, para cada persona su situación es la más importante porque es la que le toca vivir. Pero cuando tú haces una ley o cuando haces una modificación de estas características,
tú tienes que ir al contexto general. No obstante, esta reforma laboral es una reforma que no es un elemento estático, es probable que tenga que tener determinadas matizaciones, porque decía al principio de la intervención, es una reforma muy profunda, con un montón de aristas y que no va a quedarse, por ejemplo, en el tema de los fijos discontinuos trabajadores del campo, se ha tenido que hacer ya una modificación, porque si no, entrábamos en un problema con el famoso tema de la renta agraria y los fijos discontinuos. La ley establecía que un fijo discontinuo en el campo no podía acceder a la renta agraria, se ha tenido que hacer una pequeña modificación para integrar a los fijos discontinuos dentro de la renta agraria, ¿vale? Y es, repito, una situación dinámica. Es verdad que con la CEM no se trató, porque la CEM tiene sus responsabilidades en aquellos aspectos de su competencia, y aquí estábamos hablando de la modificación de la legislación en cuanto a la contratación y a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de este país en el entorno entre los activos y las personas que se encuentran en situación de desempleo, incluso aquellas que no están en situación de desempleo porque no han accedido al registro en el desempleo. Hablamos en el entorno de 25 millones de personas que tienen entre 18 y 65 años o 67 años y que tienen actitud y capacidad de trabajar, ¿vale? Eso era el contexto general de donde se ha pergeñado esta legislación. Es una legislación que moderniza, que nadie se llame a engaños. La reforma laboral ha aparecido porque no más pronto que tarde van a llegar legislaciones europeas en las que van a establecer clarísimamente cómo se va a tener que trabajar en las administraciones públicas. ¿Va a seguir habiendo planes de inserción social o planes de empleo? Imagino que sí, pero van a tener unas condiciones completamente diferentes a las que tenemos. Necesitábamos darle un salto a la legislación laboral del país e introducirla en el siglo XXI. No podemos continuar en el entorno de 1 millón de contratos, de los cuales el 95% son contratos que no duraban más allá de una campaña o una temporada. Había contratos que teníamos que ponerle freno porque estaba empezando a hacerse algo habitual, en los cuales contrataban a la gente el lunes y la despedían el viernes para no pagar sábado y domingo. Y ojo, la arquitectura laboral del país es la arquitectura que permite la capacidad de respuesta social del Estado, más allá de la cuestión redistributiva del impuesto. Si no hay cotización por parte del trabajo asalariado por cuenta ajena, si no hay cotización, las prestaciones sociales corren un riesgo muy grave en el país. Y tenemos todos que ser muy sensatos y partir de la base de dónde estamos y en qué terreno estamos jugando. Y somos conscientes que hemos hecho una legislación pactada con la patronal, con unos enemigos muy claros. La gente que considera que la mejor legislación laboral es la que no existe. Y somos conscientes de que hay una parte del espectro político de este país que no cree en que haya reglas en el trabajo. Y somos conscientes de que mi organización sindical, en este caso las comisiones obreras, en los próximos meses y en los próximos años somos la diana de todas las hostias habidas y por haber por defender delante de la gente con toda nuestra capacidad y con toda nuestra persuasión una reforma laboral que moderniza el país. Y esto es muy complicado cuando tienes los enemigos que tienes, que es gente refractaria a las mejoras sociales del país, aquellos que no quieren que haya sanidad pública, aquellos que no quieren que haya educación pública, aquellos que no quieren que nuestros mayores, llegada a una determinada edad, puedan jubilarse con unas pensiones decentes. Y aquellas personas que, por desgracia, tienen alguna invalidez total, parcial o incluso las grandes invalideces, no se puedan percibir una prestación necesaria. Por eso es tan importante que tengamos una legislación laboral tuitiva, que proteja el empleo de calidad, que proteja el empleo fijo, que proteja a las personas
en las situaciones de desempleo. Pero eso solamente se puede hacer si tenemos una legislación que permite que haya capacidad de recaudación por el Estado. Y solamente la tiene cuando la gente tiene capacidad para organizarse. Yo sé que no es fácil decirlo. Yo sé que los casos individuales son lo más importante para quien lo sufre. Pero el sindicato tiene que buscar las salidas individuales y buscaremos las fórmulas. Las administraciones lo van a hacer, pero necesitamos una nueva arquitectura laboral. Y esa arquitectura la estamos empezando a establecer. Llevamos 40 años de retraso en este país, en esta legislación. Es imprescindible, es una aberración que una persona con 35 años siga con un contrato de 3 meses, de 6 meses, en empresas que llevan años y años y años teniendo personas que pasan como salchichas por el mismo puesto de trabajo. Y luego nos encontramos con las patronales diciendo, no encontramos gente profesional. Una persona con 35 años, como no tenga una buena cualificación profesional, tiene un problema, ha hecho 300 empleos diferentes y al final no tiene, con perdón de la expresión, ni idea en ninguno de ellos porque de todos es un peón. Este país tiene que olvidar el peonaje y tiene que ir claramente a empresas donde el empleo estable sea la punta de lanza y donde la gente tenga formación, cualificación y sepa desarrollar varios puestos de trabajo dentro de la misma organización empresarial, dentro de la misma empresa. Es imprescindible y entonces tendremos empresas que tendrán capacidad y trabajadores que tendrán capacidad de tener flexibilidad y poder optar en situaciones complicadas por adaptarse a las situaciones cambiantes. No se puede continuar con un país de trabajadores eventuales. Tenemos que cambiar la mentalidad. Yo sé que es muy complicado. Cualquier cambio, hay resistencias a él porque es algo nuevo. Esta reforma laboral, que repito, la acusaban de cosmética, tiene unas implicaciones tremendamente profundas y que va a dar el resultado en los próximos meses, en los próximos años y si se le diera la oportunidad en las próximas décadas. No podemos tener un país en el cual los hombres y las mujeres dependan de la voluntad del empresario de decir usted se va a la calle porque usted no ha pasado el periodo de prueba con 35, 38 y 40 años después de pasar por 20 empresas diferentes. Eso es hacia donde iba esta reforma laboral. Es verdad que en las administraciones públicas hay que buscar alguna fórmula de encaje para determinadas cuestiones, pero no debemos de olvidar que todos los esfuerzos que hacen las administraciones públicas son complementos de renta de las personas que tienen dificultades y de personas que están en situaciones complicadas, y en esto no podemos equivocar la legislación laboral con esas situaciones tuitivas que tiene que tener el Estado a través de las diferentes administraciones para individualizar el mundo del empleo y precarizar el mundo del empleo a través de contratos sin estabilidad. Y lo que decía antes, los convenios colectivos, hemos frenado una carrera sin fin hacia precarizar las condiciones porque te venden la moto. Mira, en aquella empresa cobran 3 chicas menos, ahora tú me tienes que rebajar. Esa precarización que se está viviendo en la subcontratación, en los contratos de las grandes transnacionales, muchas de ellas del IBEX, que subcontratan y que han hecho a las empresas entrar en una carrera hacia la baja, con la reforma laboral y estableciendo como referencia los convenios sectoriales, les vamos a frenar. La legislación actual, y con este dato finalizo, ha permitido, la legislación anterior ha permitido que en el año 77 el Producto Interior Bruto de este país, en el entorno del 60, entre el 59 y el 60%, fuera el dinero y la aportación del empleo y de los trabajadores, de los pequeños empresarios y de los autónomos, y hoy el Producto Interior Bruto de este país se ha dado la vuelta. Los trabajadores, los pequeños empresarios y los autónomos aportan en el entorno del 47% al Producto Interior Bruto
y el resto está en manos de las grandes transnacionales. Eso se ha hecho a través de la devaluación salarial, eso se ha hecho a través de la precarización del salario de la gente, eso se ha hecho a través de condiciones que han permitido acumular riqueza a aquellos que ya la tenían y que la gente se haya partido la espina dorsal, como decía el hombre este que estaba aquí, a cambio de cada vez ganar menos. Esta reforma intenta poner un parche a esa situación. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Que alguien quiera comentar algo? Sí, Ana. Igual que no quincena o El PER sigue igual, no cambia. y cuando busca la persona sigue saliendo el PER, ¿no? El PER no cambia. Las prestaciones asistenciales que se establecen a través de los planes de empleo agrario se van a mantener absolutamente igual. Simplemente se va a añadir a las personas que pueden acceder a las prestaciones de la renta, no del subsidio, porque como todos ustedes saben, el subsidio es un número finito y cerrado, aquellas personas que trabajan de fijos discontinuos. Estamos viendo a ver cómo podemos ingeniárnoslas para mejorar la situación de las personas de la renta agraria. Pensábamos que teníamos una solución y finalmente se nos ha caído, pero no vamos a dejar de darle vueltas para conseguir que la gente de la renta se acerque lo máximo posible a la situación de la gente que estaba percibiendo el subsidio. Pero a día de hoy, para percibir la renta o el subsidio aquellos menores de 52 años y los de la renta, todas las personas que están en la renta agraria, tienen que tener 20 jornales cotizados este año y a partir de ahí se percibirán las prestaciones que establece tanto la renta como el subsidio, ¿vale? Se ha reducido otra vez a 20 peonadas. Ahora que no nos oye nadie, parece que hay posibilidades que se queden 20, que no se vuelva a subir a 35, pero todavía eso no está cerrado. Son escenarios bastante abiertos aún, ¿vale? Y nuestra apuesta es por intentar acercar la renta al subsidio. Pero que se mantiene, en definitiva se mantiene, independientemente de las fórmulas que tengamos que buscar para situaciones temporales, porque tenemos que buscar algunas soluciones para situaciones temporales, que ya he comentado cuáles son. Fundamentalmente nosotros nos vamos a inclinar por los planes de empleo que tienen una duración mayor, que puede ser hasta un año, nos vamos a inclinar por esa vía. De todas formas, ya estamos trabajando, como he dicho también, la elaboración de nuevas bolsas y bueno, y lo que he comentado antes, ¿no? Lo del empleo de funcionarios, que van a salir inmediatamente, en muy poco tiempo van a salir estas plazas que ya he comentado. Como ha dicho Andrés, hay una cosa que, bueno, al ser humano nos pasa a todos, ¿no? Que los cambios pues nos generan incertidumbre, porque como dice él, pues responden a situaciones que desconocemos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, y que es un cambio brusco para todos, no es solamente un cambio brusco para las personas que están en las bolsas o que se han parado, ¿no? Es un cambio brusco para todos. Insisto que nuestra realidad es que el día 1 de abril tratamos de contratar, de las bolsas existentes ya no se podía, ¿no? Porque habían cambiado, como decía, los códigos. Nosotros, para ir cerrando y para cerrar, por supuesto agradeciéndole a Andrés hoy su presencia para explicarnos, aclararnos sobre todo el contexto general de la aplicación de esta reforma, lo que menos hacemos es estar tranquilos, porque realmente la situación nos importa y nos preocupa mucho, porque creemos que, al margen de las situaciones personales que aquí se han comentado, a los ayuntamientos nos terminan bloqueando en cuanto al cumplimiento de unos servicios que nosotros prestamos, los ayuntamientos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que encontrar soluciones y, como he dicho, ya la estamos explorando. Pero que no le quepa duda a nadie de este pueblo que nosotros nos vamos a dejar la piel para intentar buscar soluciones. Pero en este momento, desde luego, vamos a hacer una apuesta clarísima por el empleo estable, por el empleo de calidad.
y todas las plazas que podamos poner, teniendo en cuenta el marco normativo que tenemos y la ley que tenemos encima de la mesa, vamos a aprovechar esa oportunidad para, independientemente de esas islas, si me permite la expresión, que se van a trabajar para situaciones de empleo temporal, vamos a aprovechar modificar la relación de puestos de trabajo que nos va a permitir convocar muchos puestos estables en Campillos. Y eso creo que es una oportunidad, porque hasta ahora era difícil poder acceder a un puesto en un ayuntamiento de la función pública, fundamentalmente porque en la última legislatura del Partido Popular pues se aprobó una modificación destructiva para las administraciones locales, el Real Decreto 27/2013, que impedía incluso que se pudiera contratar personal funcionario. Y la tasa de reposición, que significa que cuando una persona se jubila se pueda reponer ese puesto, se situó en el 1%. Es decir, que de cada 10 personas que se jubilaban, solamente se podía convocar un puesto, salvo los servicios esenciales. Para ellos era la policía y el ejército. Pero el resto no se podía contratar. Y esa ley, afortunadamente, ya ha caducado, y ahora, con este nuevo contexto normativo laboral, se abre una gran oportunidad para poder acceder a puestos de trabajo de carácter estable. Porque, insisto, nosotros vamos a trabajar por todos los puestos, desde luego comentando y repitiendo que vamos a intentar elaborar de forma más o menos inmediata ese plan de empleo, pero que vamos a trabajar, nuestro horizonte va a trabajar por cuanto antes introducir nuevos puestos en la RPT en función de esas necesidades que tenemos, y son muchas, las necesidades que tiene el ayuntamiento y que tiene el pueblo también, y convocar puestos estables. Ese es ahora mismo el horizonte en el que nosotros creo que tenemos que trabajar para, en definitiva, dar estabilidad en el empleo en Campillos, ¿no? Y vuelvo a repetir que no le quepa a nadie la duda de que nos vamos a dejar la piel por eso. Que no nos da igual esta situación. No me estoy justificando, porque creo que no tengo ninguna necesidad de justificarme, porque estamos aquí, dando la cara. Y como siempre, sabéis que en cualquier situación difícil que se ha planteado, nosotros hemos venido aquí, nos hemos puesto delante de la gente y lo hemos mirado a la cara y le hemos dicho lo que haya que decirle en función de las respuestas que nosotros podíamos dar. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo más fácil aquí podía haber sido no hacer este acto, no venir aquí a exponerse públicamente, a que dijeran lo que se considerara cada uno oportuno y esconderse. Pero nosotros nunca hemos hecho eso y no lo vamos a hacer. Nosotros damos la cara, creo que tenemos que dar la cara y creo que tenemos que seguir dando la cara, y por supuesto que lo que decimos no quede en un papel mojado, sino buscar soluciones. Y en eso es lo que estamos en este momento con las vías que se han planteado aquí hoy. Así que agradecemos vuestra presencia nuevamente. Si no tenéis nada más, pues espero que no hayamos quitado mucho. No. Al partido. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Ahora,